Pienso mucho en las ferias de pueblo. Este proyecto que se titula Fábula Rota y los cuerpos que olvidaron huir es un proyecto que proviene de un interés personal, tiene que ver con la relación de los cuerpos salvajes y los cuerpos femeninos. Entonces, en algún punto de este interés empecé a trabajar con pelo o con piel sintética, que me hacía un poco construir una naturaleza personal. Creo que tiene mucho que ver con este distanciamiento que tuve yo con la naturaleza. A partir de ahí empecé a construir una propia, y creo que algo que también me hacía construir mi propio entorno natural sí tenía que ver con los materiales, pero también tenía que ver con un entorno ficcional. Entonces, la naturaleza que ahora estaba construyendo era desde la palabra, pero era también a partir de recopilar materiales que hacían alusión a una naturaleza y que no necesariamente fueran materiales que provenían de esa naturaleza. Esta exposición intenta recuperar referencias que tiene que ver con lo ferial, que tiene que ver con el carrusel, que tiene que ver con el espectáculo, y a partir de eso situar al cuerpo femenino y al cuerpo animal, en este caso un par de venados, en un lugar cercano. El hecho de que sean cuerpos que pueden ser atravesados por una estructura los hace parecerse mucho. Entonces, en el proyecto que estoy presentando ahorita en el museo, estoy construyendo una ambientación, pero también estoy dejando huellas de referencias populares que tienen que ver, a lo mejor sí, con un ambiente de rareza biológica, pero al mismo tiempo tienen que ver con incluso el lugar en donde se preservan. Pienso mucho en las ferias de pueblo, y esos espectaculares o esos altavoces que gritan que ha llegado una nueva atracción a la ciudad. Y me hacía recordar mucho cuando era niña y escuchaba en los micrófonos y en los altavoces, escuchaba que promocionaban la visita a que vinieras a conocer a la mujer lagarto. Entonces pienso que me gusta esa mezcla entre un saber legitimado y un saber popular. Me interesa pensar que el ambiente en donde se están situando las piezas que construí para este proyecto pueda ser ambiguo y pueda llegar a, pues un poco a generar una sensación pues en donde se estén trabajando sentidos polifacéticos. Dentro de mi trabajo ha sido importante retomar elementos de una cultura popular, porque creo que son llamamientos y son detonaciones que se pueden llegar a incitar al espectador cuando entra en un espacio, en este caso al museo. Entonces me interesa hacer el llamado del carrusel porque creo que además de que tiene esa potencia de algo reconocible, hay en el carrusel también una estructura colonial a la que me interesa hacer una crítica, en el sentido en el que desde la estructura del carrusel se han domesticado y se han sometido especies, animales que cumplen un ciclo y que cumplen un paseo a disposición de un humano. Entonces me interesa que esa estructura pueda llegar a ser puesta en duda. Las piezas que construyen este proyecto son piezas que se complementan entre sí porque creo que tienen un proceso de pensamiento que me interesa desdoblar. Por un lado están estas esculturas, que son esculturas crudas, incluso contienen elementos que podrían llegar a ser hasta cierto punto violentos, pero al mismo tiempo se ven acompañados de otros dos elementos. Por un lado es la marquesina, que contiene una palabra,
que desde esa estética y desde ese llamamiento donde se ven las luces, se está incitando a que se remita a un estado de limbo. Me interesaba que la palabra delirio estuviera presente porque creo que es el punto medio entre una figura emancipada y una figura domesticada o incluso en pausa, como las figuras que están allí dentro de este cuarto, ¿no? Por otro lado están estas fotografías que acompañan a las piezas que proyectan un espacio más ficcional, pero también de ensoñación, que me permite un poco poner en narrativa a ambas figuras que están dentro del proyecto, que es la figura del animal y la figura femenina.